Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, del Centro Educativo del Mercado de Valores, de la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Anáhuac, México y de la Global Business School, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y en este momento voy a dejar los micrófonos a nuestro director, el licenciado Gerardo Cruz Valderas, quien se va a encargar de presentar a nuestra expositora. Sean bienvenidos. Algo importante que quiero recalcar es que sus preguntas las vayan dejando en el chat, ya que nuestra expositora dará respuesta a ellas una vez que termine su exposición. Reitero la bienvenida. Gracias, Bárbara. Gracias a todos. Bienvenidos. Y el día de hoy, pues tenemos el honor de contar con la maestra Alba Patricia Rodríguez Chamorro, quien nos honra con su asistencia y de haber aceptado esta plática para las instituciones que ha mencionado Bárbara. Y a continuación procederé a leer su semblanza para ceder después el uso de la palabra a la maestra Rodríguez Chamorro. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la misma universidad tiene la especialidad en Derecho Financiero. También en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, la maestría en Derecho. Cuenta con un diplomado en regulación en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. También participó en un programa de certificación global para reguladores del mercado de valores en la Harvard Law School y la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Tiene certificación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y participó también en el programa de liderazgo y diversidad para reguladores por la Universidad de Oxford y Banco Mundial de la Mujer. Tiene como distinciones académicas mención honorífica en el examen profesional de la licenciatura en Derecho, modalidad total, que fue su tesis, modalidad total de créditos y alto nivel académico. Destacada participación en el concurso Beca Profuturo GNP 2004 y nominada a la medalla al mérito de excelencia académica presea ingeniero Bernardo Quintana Arrioja por la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP. Actualmente ella es directora general adjunta de regulación bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Rodríguez Chamorro. Alba, bienvenida y muchas gracias. Gracias, Gerardo, por la presentación. Es un honor estar con ustedes. Platicar siempre de estos temas pues es muy alentador, con la intención de divulgar a todo aquel que esté interesado. Este nuevo, ya vamos a cumplir, o más bien ya cumplimos 2 años de la expedición de esta ley, pero pues sigue siendo sin duda atractiva para mucha gente. Entonces, les agradezco a todos su tiempo. Voy a intentar que valga la pena la hora que vamos a estar juntos. Y pues, sin más, déjenme compartir la pantalla para empezar con la presentación. Perfecto. ¿La pueden ver? Sí, sí. De acuerdo. Pues, bienvenidos todos otra vez. El tema que nos ocupa el día de hoy, pues, es platicar del marco jurídico del financiamiento colectivo. Un poquito a manera de antecedente, sobre todo para los que no estén muy inmersos en el tema. En marzo del 2018 se publicó la conocida ley FinTech. Y esta ley, entre muchas otras cosas que contiene, es que crea 2 nuevos tipos de entidades financieras: las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones, las IFPES, las de fondos de pago electrónico. En esta hora vamos a hablar de las primeras, de las instituciones de financiamiento colectivo. Cuando digo que crean nuevas entidades financieras, es porque quiero que así se queden con esa idea, que es una nueva entidad financiera. Probablemente la entidad financiera con la que tenemos más contacto, pues es con los bancos, con las instituciones de crédito. Y cuando hablemos de este tipo de entidades de las que vamos a platicar, quiero que en su mente justo estén pensando en una entidad financiera de ese calibre como es un banco. Y así va a ser más fácil que a lo largo de la sesión vayamos haciendo algunas excepciones que la propia ley FinTech prevé,
pero pensando que estamos hablando justo de una nueva entidad financiera. Entonces, en esta tarde vamos a platicar de estos temas, vamos a entender qué es el financiamiento colectivo, cómo lo define la ley FinTech, los tipos de financiamiento colectivo que existen, cuáles son las principales reglas que aplican a este tipo de entidades, qué contienen estas reglas y al final un poco de los retos que enfrenta el marco jurídico de estas entidades. Entonces, sin más, vamos a entrar a qué dice la ley FinTech respecto del financiamiento colectivo. Y a la letra dice, las actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos, y aquí me quiero detener, es entre ellas se otorguen financiamientos. Vamos a hacer la analogía con las instituciones de crédito, con los bancos. Cuando nosotros vamos a un banco y tenemos varios contratos que pueden ser firmados, pero vamos a poner como ejemplo los dos principales, ¿no? Abrimos una cuenta de débito y entonces depositamos en la institución de crédito nuestros recursos y la institución de crédito con esos recursos otorga financiamientos a través de tarjeta de crédito, a través de un crédito hipotecario, a través de un crédito al consumo, y con el producto de esos créditos, que se van pagando cada X tiempo, las ganancias que van teniendo, pues es justo la ganancia de esta institución de crédito. En este modelo de entidades financieras, en el financiamiento colectivo, no pasa así. Es la gente, de un lado los solicitantes y del otro lado los inversionistas, es entre ellos se da el financiamiento. Es decir, no se presta con cargo al patrimonio de la entidad financiera. Esa es la principal diferencia con estas entidades. ¿Cuál es la siguiente? Se otorgan mediante alguna de las operaciones señaladas en el siguiente artículo, realizadas a través de manera habitual y profesional. Esto quiere decir que esta entidad de financiamiento colectivo a eso se va a dedicar, y a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica. Esa es otra gran diferencia. Por ahí algún micrófono abierto. Si gustan apagar sus micrófonos, les agradezco mucho. Esa es otra gran diferencia. No vamos a ir por la calle y de repente nos vamos a encontrar con algún letrero que diga, bienvenido, pase usted, aquí es una institución de financiamiento colectivo, sucursal Benito Juárez, ¿no? ¿Por qué? Porque estas entidades, sus servicios se prestan justo a través del internet, de páginas electrónicas, de interfaces, etcétera, de su celular, pero no vamos a ver sucursales. Probablemente, pues, más bien no probablemente, seguramente hay unas oficinas centrales, pero no hay sucursales de este tipo de entidades. Y la última diferencia con una entidad financiera tradicional es, bueno, ahí sí más bien esa es la similitud, es que es una actividad reservada. ¿Qué quiere decir? Que solamente aquellas personas morales que reciban la autorización de la comisión, previo acuerdo del comité interinstitucional, podrán otorgar este tipo de financiamientos colectivos. Entonces, resumiendo, este texto es a la letra, lo que dice la ley, y básicamente yo resumiría en estos puntos. Es actividades que ponen en contacto a personas con el objetivo de que entre ellas se otorguen financiamientos. Y esto es lo que me interesa mucho que quede claro. No es con cargo al patrimonio de la entidad que está en medio, o sea, de la institución de financiamiento colectivo, sino es, por un lado, las personas van a otorgar sus recursos para que estos recursos puedan ser utilizados por las personas que requieren de ellos. Entre ellas, cuando dice la ley, entre ellas se otorguen financiamiento, a eso se refiere. Es una actividad realizada de manera habitual y profesional. O sea, no es que hoy se me ocurrió de repente abrir mi página y hacer financiamiento colectivo, ni mucho menos, y es a través del internet. Y por estas razones es una actividad reservada solamente para las instituciones de financiamiento colectivo que la comisión les haya otorgado la respectiva autorización.
alguien me pudiera preguntar, oigan, pero yo he visto que ya existen instituciones de financiamiento colectivo hoy en día operando. ¿Cómo funciona eso? Y la explicación es, la ley se promulgó en marzo del 2018 y contuvo varios plazos transitorios para la expedición de diversas disposiciones secundarias. Uno de ellos, el octavo transitorio, preveía justo a las entidades que a la entrada en vigor de la ley ya operaran, que pues son muchas, y lo que les dijo a esas entidades, ok, vas a poder seguir operando, pero vas a tener que poner en tu página de internet hasta abajo una leyenda que diga que vas a solicitar tu autorización y mientras tanto tiene que quedar claro para todo el público que la comisión no te va a supervisar. Y en efecto, si ustedes entran a alguna de las páginas le googlean instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding en inglés, encontrarán varias opciones y si ustedes se van al final de la página, aparecerá esta leyenda que le llamamos del octavo transitorio. Con la entrada en vigor de distintos ordenamientos secundarios, en septiembre del año pasado venció el límite para que estas entidades que ya venían operando presentaran su solicitud de autorización a la comisión. Se presentaron 85 solicitudes de autorización, de las cuales 25 corresponden a este tipo de entidades, instituciones de financiamiento colectivo. Y había ciertos plazos para que la comisión resolviera sobre la procedencia o no de estas solicitudes de autorización, pero bueno, ante la contingencia que nos está afectando, se suspendieron estos plazos. Como parte de la entrada, cuando se reanuden los plazos, pues seguramente será de las acciones sobre las cuales haya pues mucho interés por parte de los particulares en que la comisión resuelva sobre la procedencia de esta solicitud. Por cierto, olvidé hacer el disclaimer oficial de que nada de lo que diga en esta conferencia pudiera ser tomado en cuenta como la posición oficial de la comisión, sino pues son a título personal. Entonces, una vez que ya entendimos qué es el financiamiento colectivo, vamos a entender cuáles son las partes que intervienen en este financiamiento colectivo. Por un lado tenemos a los inversionistas, que digamos que es a las personas que les sobra el dinero. O sea, tenemos personas físicas o morales que son los que van a aportar dinero. Por el otro lado tenemos a los solicitantes, que son a los que les hace falta el dinero, que también pueden ser personas físicas o morales que requieren estos recursos para diversos proyectos. Ahorita vamos a poner varios ejemplos. Y en medio de estas dos, de los inversionistas y los solicitantes, está la institución de financiamiento colectivo, que es la persona moral autorizada por la comisión para realizar este tipo de financiamientos. Entonces, cada que hablemos, por ejemplo, en el lenguaje de los bancos, pues los inversionistas serían los depositantes y los solicitantes, pues los deudores, ¿no? Los acreditados. Hay varios tipos de financiamiento colectivo. El más básico es el financiamiento colectivo de deuda. Y aquí la principal característica es que existe la obligación del solicitante de devolver la cantidad que le están prestando más un interés, más un accesorio, más algo que le sea atractivo para el inversionista. Hay varios, a su vez, este financiamiento colectivo de deuda se subdivide en 3 tipos. El más básico es el financiamiento colectivo de deuda de préstamos personales entre personas. Entonces suena medio redundante, pero imaginen el ejemplo que pues deciden dar el gran paso en su vida y se van a casar, pero pues no tienen, pues no sé, el dinero que se requiera para la boda o para la luna de miel, y entonces a través de una institución de financiamiento colectivo le piden a la gente que pues les apoye, y para hacer eso, la institución de financiamiento colectivo les va a hacer un análisis pues de muchos factores, entre ellos pues su historial crediticio, sus ingresos, y una serie de factores que a veces platicamos un poco respecto de lo que evalúa en la metodología la institución de financiamiento colectivo, y con base en esos factores van a determinar un nivel de riesgo. Y entonces yo, que me voy a casar, me van a decir que yo estoy en la categoría
B2 porque tengo un trabajo fijo y pues ciertas características. Y entonces los inversionistas ven mi perfil en la plataforma y dicen, ay, pues sí, sí voy a apoyar a Alba porque pues se quiere casar, ¿no? Y entonces me prestan a mí, Alba, dinero. A cambio de eso yo les voy a decir, bueno, yo te voy a pagar, como me ubicaron en la categoría B2, entonces pues no es tan riesgosa, o bueno, dependerá de la tipología que cada institución establezca, y me obligo, desde el inicio todo el mundo sabe que por cada 100 pesos que ustedes me presten, yo les voy a devolver, pues no sé, 105, ¿no? No sé, dependiendo de la tasa de interés que se establezca. Ese es el más básico, es el préstamo, es el financiamiento colectivo de deuda de préstamos entre personas. Voy a hacer una pausa porque me faltó explicar un poquito antes de este tipo de financiamiento. Incluso aquí en la ciudad, pero bueno, pues más en nuestros pueblos, es muy común pedir dinero para alguna causa, no sé, pues va a ser la fiesta del pueblo o el santo va a llegar y pues, se necesita hacer determinadas cosas. Entonces, en realidad el financiamiento colectivo no es algo nuevo, no es algo que haya nacido con la ley FinTech. ¿Qué es lo que le hace diferente? Que es a través de estos medios electrónicos, ¿no? O sea, antes las personas iban de puerta en puerta tocando, oiga, usted quiere colaborar con determinada causa, y ustedes decían sí o no, y entregaban el dinero o no, ¿no? Físicamente. Ahora este financiamiento colectivo es a través de la plataforma. Entonces los solicitantes y los inversionistas no se van a ver, ¿no? Pero sí van a tener a su disposición toda una serie de información. Entonces, este financiamiento colectivo, pues el más digamos, simple, pues es el de deuda, y de entre esos, el más simple es el que acabamos de platicar, de mi proyecto de boda. ¿Qué pasa con la segunda categoría, con el financiamiento colectivo de préstamos empresariales entre personas? Ahí ya no es que me vaya a casar, digamos que yo soy un solicitante, que soy una persona física con actividad empresarial, o incluso ya soy una persona moral, y tengo un proyecto por desarrollar, voy a abrir algún negocio o alguna idea de proyecto, y entonces también le pido prestado a la comunidad sus recursos para que yo pueda llevar a cabo este proyecto o esta idea de negocio. Y la metodología que la institución de financiamiento colectivo me va a requerir, pues me va a implicar que también, además de que yo demuestre que pues tengo una capacidad, una solvencia para poder pagar este préstamo, pues es que tenga pues ciertas variables de mi modelo de negocio, pues que sean pues medianamente viables, conforme al cual pudiera yo reintegrarles el préstamo que me están haciendo. Este préstamo de préstamos empresariales entre personas se subdivide a su vez bueno, más bien puede ser utilizado para operaciones de factoraje y para operaciones de arrendamiento financiero. Entonces, digamos que persona física con actividad empresarial, pues quiero comprar una maquinaria para llevar a cabo determinado modelo de negocio. Pues no sé, digamos una máquina para que me permita coser ahorita pues todos los cubrebocas de tela, ¿no? Y entonces, con el dinero que la colectividad me va a aportar, la institución de financiación, bueno, depende cómo se instrumente, pero la institución pudiera comprar a nombre de los inversionistas esta máquina y después me la rentan a mí, ¿no? Y entonces yo les voy pagando la renta de esta máquina, tal cual como un arrendamiento financiero. Este modelo justo lo que permite es eso, el arrendamiento financiero, y a través de la compra de maquinaria, pues rentármela a mí, que soy el solicitante de este préstamo. Otra modalidad pudiera ser el de factoraje financiero. Yo tengo una cuenta por cobrar, ya surtí lo que sea, las medicinas, ¿no? En este caso que haya vendido, ya me dieron mi factura, pero me pagan en 90 días. Entonces, cumpliendo determinados requisitos, ustedes me van a prestar con cargo a esta factura
Entonces yo lo que obtengo es liquidez a corto plazo y a cambio de eso pues les voy a pagar un premio. Yo ya no, sino como es un factoraje financiero, la entidad que a mí me debe es la que va a regresar los recursos a la institución de financiamiento colectivo, previo cumplimiento de algunos requisitos. Y el tercer tipo de financiamiento colectivo de deuda es el de desarrollo inmobiliario. Entonces, aquí yo, Alba, ya tengo pues una persona moral que se dedica pues justo a la construcción de desarrollos inmobiliarios y entonces les pido prestado a ustedes para que podamos construir un edificio de determinados departamentos con determinadas características y a cambio, cuando yo vaya vendiendo los departamentos, pues les voy a ir pagando su dinero más un accesorio. La característica de estos tres tipos de financiamiento colectivo es justo la obligación que yo como solicitante tengo de devolverle sus recursos. ¿Puede haber garantías? Sí. Justo eso pues lo que va a ayudar es que me ubiquen en una mejor categoría y entonces la tasa de interés pues sea más baja. Y pues eso, lo básico aquí es que yo tengo la obligación de devolverles a ustedes su dinero. ¿Qué pasa en el financiamiento colectivo de capital? Ahí yo soy ya una persona moral, aquí no soy una persona física, y pues tengo un modelo de negocio, y entonces aquí no se trata de que yo les devuelva su dinero, ustedes no me van a hacer un préstamo, sino van a participar del capital social de mi empresa, o sea, a cambio de sus recursos van a recibir acciones de mi empresa, y entonces si nos va muy bien en la empresa, pues ustedes van a recibir su dinero pues a través de utilidades o a través de dividendos. Y si nos va mal, pues no recibiremos nada, ¿no? Nadie. Esa es la diferencia. En el de deuda, pues sí tienen la obligación de que reciban sus recursos y en el de capital, pues depende del éxito o no del modelo de negocio que tengamos. Y el tercero es el financiamiento colectivo de copropiedad por regalías. Y yo aquí pudiéramos leer la definición legal, pero básicamente lo que yo les diría es, si el modelo de negocio, si el modelo de financiamiento no cabe en un deuda y no es capital, es muy probable que quepa aquí, que quepa en la tercera que es copropiedad o regalías. Y lo que la ley previó es, vamos a asociarnos, ustedes inversionistas y yo solicitante, en una asociación en participación y vamos juntos, ¿no? Yo soy una escritora que me van a ayudar a financiar pues, la impresión de los libros y después los vendemos y con la venta de los libros, pues yo les voy a dar a ustedes X participación, ¿no? Entonces aquí juega un papel muy importante los contratos que se firmen en medio y pues da para pues lo que se les ocurra, ¿no? Para franquicias, para básicamente todo lo que no cabe en los otros dos tipos de financiamientos. Entonces, estos son los tres tipos de financiamientos colectivos que contempla la ley. En los de capital, pues adquieren títulos de capital social, que es lo que ya les decía. Yo solicitante soy persona moral y les voy a otorgar a cambio de sus recursos títulos representativos del capital social. Y en el de copropiedad o regalías, nosotros juntos, inversionistas y solicitantes, celebramos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio, para lo cual el inversionista pues adquiere una participación de ese bien presente o futuro, o de los ingresos, o de las utilidades, o de las regalías, y pues por supuesto también de las pérdidas que se obtengan en la realización de las actividades. Tal vez mi libro pintaba para ser muy bueno, pero pues a la mera hora no lo fue tal, entonces pues no va a haber esa certeza que hay bueno, esa certeza hasta donde pueda hacerlo, de que me van a devolver mis recursos como si la hay en el financiamiento colectivo de deuda. Esta es una tablilla que, déjenme pasar esto por acá, pretende enumerar las distintas disposiciones que rigen a este tipo de entidades. La principal, pues esta, comúnmente conocida como la ley FinTech, es la ley que da origen a este tipo de entidades, se publicó el 9 de marzo del 2018. Posteriormente se publicaron las disposiciones secundarias a cargo de la Comisión Bancaria en dos entregas, la primera en septiembre del 2018 y la segunda
en marzo del 2019, está aquí abajo. Y como toda entidad financiera, por eso al principio de la sesión les pedía que imaginaran las analogías que pudiera haber con un banco. Entonces, todo lo que tenga que ver con las obligaciones de lavado de dinero, también estas entidades tienen esas obligaciones. A ver si ahorita nos da tiempo de platicar un poco más a detalle de estas obligaciones. También el Banco de México ha emitido disposiciones, probablemente una de las más famosas sean estas, con activos virtuales. Y básicamente lo que estableció fue un camino muy complicado para la autorización de esta. Si las instituciones de financiamiento colectivo quisieran realizar operaciones con activos virtuales, tendrían que solicitar la autorización del Banco de México conforme al procedimiento que estas disposiciones establecen. Y pues básicamente no podrían trasladar el riesgo de estas operaciones con los clientes. Entonces, la verdad es que es un proceso que tiende a cero. Y por eso ha sido criticado el Banco de México por no impulsar la operación con activos virtuales. Y también emitió disposiciones específicas para este tipo de financiamientos cuando se realicen con moneda extranjera y los reportes que le deben de enviar al Banco de México. Y aquí al final está el segundo paquete de disposiciones secundarias que se emitió en marzo del 2019. También hay otras menores, por ejemplo, recientemente en junio se emitieron las disposiciones de APIs y como parte de los sujetos que pueden solicitar información también están las instituciones de financiamiento colectivo. Entonces, digamos que son entidades que por todos lados están reguladas, tanto por el Banco de México como por la Comisión Bancaria y pues por supuesto por la ley FinTech. Entonces, ¿qué regulan todas estas disposiciones que acabamos de ver? ¿Qué regulan? Vamos a hablar un poquito del proceso de autorización, ¿no? De requisitos y proceso de autorización. Entonces, como ya platicamos, hoy en día, ahorita se están analizando las 25 solicitudes de autorización que se presentaron. Esas fueron las que ya venían operando y además entiendo, no tengo un número claro, pero entiendo que ya hay autorizaciones de nuevas entidades que no venían operando al amparo del artículo 8 transitorio, pero que ya solicitaron su autorización. Todas están en proceso de autorización y hasta la fecha no hay ninguna que haya sido autorizada, ninguna institución de financiamiento colectivo. ¿Qué les pidieron? Lo que les piden en términos generales a cualquier entidad financiera: estatutos, plan de negocios, sus manuales. Y una vez que reciban la autorización, habrá un proceso de visitas de la comisión para aprobar el inicio de operaciones, ¿no? Entonces, todavía es un camino largo y es muy similar al que tiene cualquier entidad financiera. Estas disposiciones también establecen qué actividades y operaciones van a poder realizar. Como ya vimos, el financiamiento colectivo en términos de lo que la ley define, únicamente se puede realizar por las instituciones de financiamiento colectivo. Entonces, si un banco quisiera realizar este tipo de financiamiento, no podría, y mucho menos pues una entidad que no fuera siquiera entidad financiera, ¿no? Es una actividad reservada para este tipo de entidades y tiene un catálogo cerrado de actividades, es decir, en sus tiempos libres pues no pueden dedicarse a vender cubrebocas, ¿no? O crear medicinas para la coronavirus. También estas disposiciones contienen una metodología de evaluación, de selección y calificación de solicitantes y proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Dado que la institución de financiamiento colectivo no otorga los financiamientos con cargo a su patrimonio, es de su principal interés que su metodología para evaluar a las dos partes, tanto a los solicitantes como a los proyectos, sea muy buena. Porque si suben muchos solicitantes que dejen de pagar, pues nadie va a querer invertir a través de esa plataforma, pues porque no están haciendo un due diligence adecuado, ¿no? Entonces, esta metodología, dependiendo del tipo de financiamiento, de los 3 tipos de financiamiento que vimos, la norma le pide determinados requisitos y además cada plataforma puede poner los requisitos que estimen necesarios conforme al modelo que ellos estimen y crear el rango, donde me van a ubicar conforme a mi nivel de riesgo, el cajón en donde me ubique. Y para eso, pues necesito yo, como cualquier entidad financiera, pues acreditar varias cosas. ¿Cuál es la diferencia?
que en una entidad financiera normal, pues probablemente íbamos con nuestros visitos a la sucursal, a dejar copia de 800 documentos, y aquí los vamos a subir a través de la computadora, del celular, escaneados. Le vamos a dar permiso para que consulte nuestro buro de crédito, vamos a pedir si vamos a, o sea, todo el expediente se va a hacer a través de medios electrónicos. Entonces, esta metodología de evaluación es muy importante, muy importante para el modelo de negocio de la propia plataforma, tanto para los solicitantes como para los proyectos. También estas normas establecen límites de financiamiento de inversión. Es decir, la ley también ha sido criticada por haber sido un poco paternalista en decir, ¿sabes qué, inversionista? Puede ser que no sepas, que no seas un experto en este tipo de operaciones, porque pues no existían antes en el mercado reguladas. Entonces voy a limitar qué tanto puedes invertir en un solo proyecto. Y lo que la ley pretende es que no pongan todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces si tú vas a invertir X cantidad, diversifícala en varias solicitudes, ¿no? No en una sola. Hay una serie de excepciones, cuando son montos muy chiquitos o cuando hay muy pocos proyectos publicados en la plataforma, pero básicamente a eso se refieren los criterios de diversificación. Y los límites de financiamiento es que por solicitante, por proyecto, únicamente se va a poder pedir financiamiento por determinados montos, ¿no? Dependiendo del tipo de financiamiento. Por ejemplo, el financiamiento colectivo de entre personas, que es cuando yo me voy a casar, pues tiene el monto más chiquito, según recuerdo, ha de ser como, es el equivalente en UDIs como 300,000 pesos. Y así va aumentando. Cuando es financiamiento empresarial, es un monto más alto, y el más alto es cuando se trate de financiamiento inmobiliario, ¿no? Pues por las características mismas de pues que se requiere más dinero para un proyecto de estas características. Estos límites pues también han sido muy criticados por los gremios porque dicen que pues limitan, o sea, ponen un tope hacia arriba respecto de lo que esa plataforma pudiera crecer o ese financiamiento pudiera requerirse. Y pues, al final de la presentación tengo una lámina justo como tratando de decir que la autoridad, pues lo que intentó es, digamos que poner un punto medio, seguramente perfectible, y además así está escrito, está escrito en disposiciones secundarias, para una vez que este modelo vaya arrancando, pues ir viendo si en efecto esos límites quedaron muy abajo o son aceptables o si incluso pues, debieran o no estar, ¿no? ¿Qué más establecen las reglas? Obligaciones para las instituciones de financiamiento colectivo en cuanto al manejo del recurso de sus clientes. Como ya hemos dicho, no son recursos de la institución de financiamiento colectivo. Entonces, tiene un deber de diligencia para estos recursos en donde el tiempo que está en las cuentas de la institución, por ejemplo, pues tienen obligaciones para en qué pueden invertirlos, hasta qué, en qué tipo de entidades y qué tipo de operaciones. Y en realidad es que estos recursos solo van a estar momentáneamente porque su fin es que lleguen a los solicitantes del financiamiento. Un eje toral en este tipo de financiamiento es la revelación de información. De hecho, es uno de los principios de la ley FinTech, es justo la protección al inversionista, y pues la forma en la que se protege es que se les revele. Y se les revela muchísima información. Desde antes de ser usuario de la plataforma, se debe de llenar una constancia en donde yo, inversionista, asumo los riesgos que implica, y entonces la constancia tiene una serie de asunciones que yo debo de estar de acuerdo en cuanto a los riesgos que tienen mis recursos. Por ejemplo, no hay un IPAP, o sea, mis recursos no están garantizados. Tengo que entender el modelo de negocios, es decir, que no es que se los vaya a dar a la institución y la institución sea la que se los preste, sino más bien es yo le estoy prestando directo a cada uno de los solicitantes. Entonces yo debo de ver a qué solicitante se lo presto, ¿no? Entonces, esta constancia de riesgos, si yo en algún momento contesto no, pues no sé, me regresa al principio, ¿no? Entonces, digamos que ya asumí todos los riesgos, firmo el contrato, todo electrónico con la plataforma, y entonces ahora sí ya tengo derecho a ver
las características que tiene cada uno de los solicitantes de financiamiento que están publicadas en esa plataforma. Y me deben de revelar, pues, todo lo que yo necesito para tomar una decisión. O sea, si se trata de mi proyecto de boda, pues, seguramente no el novio, el nombre del novio, pero pues sí seguramente, pues, con qué voy a pagar, cuáles son mis ingresos, qué historial de crédito tengo, por qué me ubicaron en la categoría B2, o sea, todo lo que le ayude al inversionista a invertir a prestarme dinero. Imagínense cuando se trate de un proyecto inmobiliario, pues todas las características de ese proyecto, ¿no? En dónde se ubica, cuántos departamentos van a ser, si va a ser un desarrollo con tal plusvalía, todo lo que yo necesito saber se debe publicar. Y además hay revelación continua, ¿no? Si en el caso de mi proyecto de boda, pues cada que yo realizo un pago, ustedes deben de saber que ya pagué. Y por ejemplo, en el caso del proyecto inmobiliario, pues si ya se construyó el primer avances de obras, si ya se construyó, si ya se vendió, etcétera. Todo lo que el inversionista necesite saber se tiene que revelar. Y por ejemplo, en la C Capital, al año, se tiene que publicar un equivalente al informe anual muy, muy sencillo, con el estado que guarda esa empresa en la que yo invertí. Entonces, y además hay información estadística en donde lo que se pretende es que el inversionista tenga datos conforme al cual comparar una plataforma versus otra plataforma, ¿no? Datos agregados de cómo, o sea, por ejemplo, cuántos son los solicitantes que están en mora, cuántos créditos se han otorgado a través de esa plataforma, qué tipos de créditos, etc. Entonces, el pilar de revelación de información es muy importante y además es un pilar que es muy conveniente para todos. Es conveniente para, por supuesto, para quien va a invertir su dinero, pero también es conveniente para la plataforma misma, porque en la medida en la que el inversionista entienda de qué se trata y cómo funciona, muchas plataformas le han invertido muchos recursos y tiempo en webinars, en videos, en preguntas frecuentes, oye, ¿entiende por qué? Porque a la larga, pues se puede evitar posibles contingencias, ¿no? O posibles reclamos respecto de la naturaleza de su inversión. ¿Qué más contienen estas normas? Pues la prohibición de asegurar retornos o rendimientos o garantizar el resultado. Nadie, ni el solicitante, ni la plataforma, ni alguna entidad gubernamental, nadie va a poder asegurarnos que nuestro dinero va a regresar, ¿no? Incluso en el de deuda. Porque si bien existe la obligación, pues si no hay recursos para pagar esa obligación, por supuesto existirán todas las acciones legales para requerirlos, pero pues si no hay recursos, pues no se pueden inventar, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar muy claro para todo aquel inversionista. Me voy un poquito más rápido, con miras a contestar, ya vi que por ahí hay varias dudas. También contienen obligaciones respecto de los mandatos o comisiones, y las principales o las más comunes a las que son usadas es que yo, inversionista, firmo un contrato de comisión y mandato a la institución de financiamiento colectivo para que en mi nombre requiera del pago a la persona que le preste mi dinero o asista a la asamblea en caso de una persona moral, porque de esta forma facilita, es un facilitador, así tenemos que ver a la institución de financiamiento colectivo, ¿no? A través de estos mandatos. Y también hay una serie de obligaciones y de revelaciones y de los costos que cobra por este mandato. Hay un régimen completo de contratación con terceros. Esto lo que quiere decir es que en la institución de financiamiento colectivo, cuando les dije, imagínense que es un banco del que estamos hablando, ¿no? Aquí les voy a decir un dato que probablemente les sorprenda como a mí. Cuando empezamos a analizar estos modelos de negocio, las plataformas, este tipo de plataformas, ¿cuántas personas creen que tuvieran contratadas? Ahora seguramente más, porque pues ya la ley les pidió más, pero al principio eran 8 o 10 personas. Entonces, esa es la principal diferencia con un banco, ¿no? O sea, no es una estructura así enorme, sino justo la tecnología lo que permite, pues, es eficientar el financiamiento, y a través de algoritmos, de muchas herramientas, pues se prestan este tipo de financiamiento. Entonces, parte de estos algoritmos o de estos servicios, pues se contratan con terceros.
Entonces, para la autoridad es muy importante que estos terceros exista certeza respecto de varios puntos para que, pues por ejemplo, no sé, el almacenamiento en la nube, quién les va a dar el servicio de contabilidad, etcétera, y cumplan con la serie de requisitos que la norma establece. Y pues el siguiente es algo muy, muy esencial, que es para cualquier entidad financiera en estos momentos, incluso para las autoridades, cada vez más nos enteramos que las propias autoridades, pues los sitios son hackeados o las entidades financieras están puestas a prueba. Y pues imagínense las instituciones de financiamiento colectivo, en donde todo es a través de Internet, pues tienen que tener una ciberseguridad muy alta y un plan de continuidad de negocios, conforme a lo que las normas establecen. Tienen que tener su contabilidad conforme a lo que las normas establecen para que sea comparable y exista certeza para todos en el ecosistema. Y finalmente, pues también tienen obligaciones de lavado de dinero. Con esta lámina cerramos para dar pie a las preguntas, y lo que quiero poner sobre la mesa de discusión es que, pues tradicionalmente, los modelos de negocios van más rápido que las normas, ¿no? En este caso, la ley FinTech lo que pretendió, y así está escrito, es que estableciera los lineamientos generales de forma tal que las disposiciones secundarias establecieran los detalles, como los límites de inversión, por ejemplo, y que en dado caso se pudieran ir ajustando conforme a las necesidades del sector lo fuera requiriendo. Aún así, pues el sector, y además el sector fintech, pues se mueve, pero muchísimo más rápido que lo que una disposición se pueda ajustar, ¿no? Entonces, el encontrar la celeridad que este modelo de negocio requiere, pues ese yo creo que es uno de los principales retos de este marco jurídico. Y por otro lado, encontrar el justo medio. Mucha gente, participantes del sector, han criticado, por ejemplo, los límites de financiamiento, o que toda esta regulación de la que estamos hablando pues va a encarecer mucho el modelo de negocio, que ahora tienen que tener una persona encargada de lavado de dinero, una persona encargada de las cosas de ciberseguridad. Entonces, pues este equipo de 8 o 10 personas que les comenté, pues seguramente va a tener que incrementarse, y pues eso tiene un costo, ¿no? Y por el otro lado, los inversionistas, o sea, la gente que deposita bueno, no deposita, que otorga los financiamientos, pues también requiere de ciertas garantías similares a las que tiene el depositante en lado de las entidades financieras, de los bancos, ¿no? Entonces, ese justo medio es el que es bien difícil de alcanzar del lado de la autoridad, y es el que es totalmente perfectible, ¿no? Ese justo medio es el que se debe de ir adaptando a las modalidades, a las necesidades que el sector y los inversionistas vayan requiriendo. Y finalmente, como este modelo de negocio, este modelo de financiamiento pues nace totalmente tecnológico, muchas de las facilidades regulatorias que se otorgaron también pueden llevarse a otro tipo de sectores, como a las casas de bolsa o a las distribuidoras de fondos de inversión. Entonces, para nosotros como reguladores, pues nos queda la tarea de ver qué tanto, y sobre todo, ahora ya en la contingencia, pues nos queda claro que hacia allá vamos a evolucionar, ¿no? Cada vez, ahorita hay estadísticas de que se están utilizando mucho más, pues la banca en línea, el celular. Entonces, ¿qué hacemos con regulaciones que fueron escritas hace muchos años y pues, por ejemplo, piden la firma autógrafa, ¿no? Entonces, pues los reguladores nacionales y en todo el mundo, pues justo están mirando hacia allá, ¿no? O sea, cómo hacemos procesos de onboarding remoto, cómo utilizamos firmas electrónicas, porque hacia allá va a ser, ¿no? Una vez que salgamos de la contingencia a esta nueva normalidad, o como se llame, pues ese será el mundo que nos depare. Entonces, hasta aquí voy a cerrar mi participación y doy pie a la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Permítame. Mira, tenemos la primera pregunta. Hubo algunas preguntas que fueron en directo a otro chat, pero bueno, las que tenemos aquí para todos. Socorro García, ¿cómo determinan las tasas de interés? Sí, depende, es una norma como financiera, que ante mayor riesgo es menor la tasa de interés. Perdóname, ante mayor riesgo es mayor la tasa de interés, y si yo soy un sujeto de menor riesgo, es menor la tasa de interés.
Entonces, justo las instituciones tienen una metodología que debe de cumplir con determinados requisitos que la norma establece, y cada metodología lo que va a arrojar es que una vez que yo solicitante le aporte mis datos, me va a ubicar en una categoría, y esa categoría, conforme a la metodología de esa institución, implica X tasa de interés. Ok. Juan de Dios Delgado, felicidades, Alba, por tu desempeño. ¿Qué garantía para los participantes otorgantes del crédito, además de la ofrecida por el acreditado en el caso de deuda, en su caso, nivel de riesgo? Pues pueden existir las garantías o sea, por ejemplo, una garantía hipotecaria o una garantía, instrumento no está prohibida. Lo que no puede haber es que la plataforma o alguna autoridad garantice el rendimiento o esos recursos, ¿no? O sea, tiene que ser que el solicitante exhiba algún tipo de garantía o algún tipo, o sea, tal cual, imagínense que ustedes están prestando dinero, a cambio, ¿qué requeriría? Y esa garantía se puede instrumentar a través de la institución de financiamiento colectivo, tratándose de deuda, ¿no? Ok, perfecto. Oscar Rodríguez, en el caso del crowdfunding de deuda o inmobiliario, ¿cómo lograr por medio de la plataforma celebrar un contrato donde se va a hipotecar un bien real con el caso de una casa? Entiendo que firmar un pagaré o un contrato de crédito simple no hay mayor problema, pero ¿cómo resolver la firma online ante notario donde habrá una hipoteca? No, correcto. Ahí sí nos enfrentamos con la legislación civil y los que son abogados lo sabrán mejor que yo. La regulación civil lo que establece es que para los bienes inmuebles, pues justo es el acto más solemne que puede haber, y pues implica el acudir ante un notario y registrarlo en el registro público. Entonces, digamos que esa parte se tiene que realizar conforme a los medios que se tienen que realizar. Y una vez que ya está constituida la hipoteca, eso es lo que se va a hacer a través eso es lo que se acreditaría a través de la plataforma, ¿no? Ya digamos que ya otorgada. Probablemente en algunos años, pero pues eso ya depende de muchos factores, pues no sé, lleguemos a tener registros públicos electrónicos, o yo ahorita la legislación civil establece un camino que se tiene que cumplir. A ver, y luego Luz Carrasco. Las instituciones de tecnología financiera realizan el análisis de la viabilidad del proyecto. Gracias, ya contestó mi pregunta. Creo que ya se la contestaste. Perfecto. Luis Miguel, los bancos, en su afán de agilizar la venta de sus productos y servicios, se apoyan de la tecnología como aplicaciones, por ejemplo, ¿cómo no ser consideradas ITF? Sí, probablemente me faltó explicar al inicio que dentro de todo lo fintech que se pueda llamar, o sea, como este caso que menciona Luis Miguel, de las aplicaciones, uno pudiera pensar que pues está regulado por la ley fintech, pero no. La ley fintech crea dos tipos de entidades financieras nuevas, que son las IFCs, que son las instituciones de financiamiento colectivo, y las IFES, pagos electrónicos. Los bancos, por ejemplo, tienen pues su régimen, y tienen un régimen de contratación con terceros y un régimen de operaciones a través de medios electrónicos que les permite llevar a cabo eso. Y por supuesto es totalmente apegado a la norma y no está peleado uno con otro. Pues lo que pasa es que nuestra ley fintech únicamente crea dos tipos de entidades financieras, y bueno, también trae el sandbox y trae APIs y otros temas que escapan al objetivo de este webinar, pero pudiera ser confuso en cuanto a, pues decir, pues cómo no va a ser tecnológico, ¿no? Si pues lo estoy haciendo a través de mi celular, pero no está regulado por la ley fintech. Muy bien, tenemos ahora una de Socorro García que pregunta, ¿se pueden solicitar fianzas para garantizar el pago? Sí, sin problema. Esa o algún otro tipo de garantía, ¿no? O sea, todo aquello que le dé más certeza al inversionista
seguramente va a mejorar el nivel de riesgo del solicitante y va a recibir, y va a obtener una mejor tasa de interés, ¿no? Ok. Oscar Rodríguez pregunta, ¿cuánto es más o menos lo que se tiene que pagar de cuotas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar como plataforma de crowdfunding? Esta sí me la llevo de tarea. No sé si ya se publicaron este año porque no hay ninguna operando, pero denme oportunidad de revisarlo y se las contesto. Muy bien. Nicolás Olea, se mostró en la taxonomía de crowdfunding que pueden ser de deuda o de capital, pero ¿podrían ser híbridas con características de deuda y de capital? No. Una institución de financiamiento colectivo podría solicitar autorización para los dos, o sea, es decir, capital y deuda, y cumplir con las regulaciones que establecen para capital y para deuda, pero no es que sea híbrido, ¿no? Pero sí se puede solicitar ambas autorizaciones. Muy bien. Carlos pregunta, ¿cuál es el capital mínimo para constituirse como una ITF de financiamiento colectivo? Ay, a ver, denme un segundito, no sé si por aquí lo tengo. Son 500,000 UDIs, que vienen siendo como 3 millones de pesos. Melissa Rendón, ¿existe algún tipo de interés moratorio o penalizaciones por falta de pago previamente establecidos en la ley o es a criterio de la institución? ¿Con motivo de falta de pago se puede ir a buró de crédito o alguna otra institución similar? Muy buenas preguntas, tal vez más bien no lo dije. No, cada entidad lo determina. La ley no dice qué tasa de interés moratoria debe ser. Y sí, dentro de las cosas que tiene que asegurarse la institución de financiamiento colectivo a la hora que suben mi solicitud de financiamiento es que consultan mi buro de crédito. Y también son usuarias de las SICs, entonces tienen que notificar cuando dejo de pagar para que el buro de crédito refleje esa situación. Dice Nicolás Olea, tiene dos preguntas. ¿Los servicios de tecnología, contabilidad, onboarding pueden ser en modalidad outsourcing o más bien qué funciones o procesos no pueden ser outsourciadas? Sí pueden ser mediante modalidad outsourcing, por eso existe un régimen de contratación con terceros, que les permite, pues por ejemplo, el onboarding, pues ya hay aplicaciones, pues no sé, de la huella digital o biométricos o etcétera, que son, pues son externas a la institución de financiamiento colectivo. Ok. El mismo, ¿puede otra crowdfunding ya autorizada brindar servicios de outsourcing a otras de crowdfunding o en modalidad white label? Se tendría que analizar más el caso, como qué tipo de servicio sería el que se prestaría. Viene el capítulo como muy específico para las obligaciones. Entonces tendríamos que analizar más el caso para dar una respuesta más clara. Ok. Pregunta Eduardo Salas. Buenas tardes. Desde tu perspectiva, ¿se puede tipificar como crowdfunding ITF a una plataforma que publica facturas, factoraje financiero, pero para que una sola persona la financie? Y continúa, es decir, en lugar de que sean varios, solo una persona adquiere el total de la factura, ya que está en zona gris la parte de que son varias las personas que financian una factura, colectivo entre paréntesis. Medio me perdí. Al principio dijo que era una sola, ¿no? Persona la que financie. Bueno, hasta antes, no, Sí. ¿no? O sea, justo lo que se trata de colectividad es que exista más de una persona. Y no es que se pudiera tipificar, o sea, creo que ahí está el asunto. O sea, es financiamiento colectivo lo que el artículo 15 de la ley FinTech establece, y únicamente pueden prestar financiamiento, ese tipo de operaciones, las instituciones de financiamiento colectivo. Entonces, más bien tendría que ser como al revés la respuesta, la pregunta, perdón, y me perdí porque ya era la segunda parte, dice, ya que está en zona gris la parte de que son varias las personas que financian, entonces si son varias las personas que están financiando, pues ahí sí pudiera haber una colectividad. Bien, gracias. Melissa Rendón, ¿los préstamos que se realizan están protegidos por algún título de crédito? Se pueden firmar, de hecho, pues seguramente cada plataforma, pues de menos lo que se firma es un pagaré, seguro. No hay nada que lo impida. Bien.
Ricardo Cano, ¿cuáles son las IFC más conocidas en México, las precursoras de este modelo? Pues ahí Google los apoyará más que yo. No sé, digo, pues, no quisiera hacer propaganda de ninguna. Les puedo mandar un radar finovista en donde viene por tipo de financiamiento cuáles son las que tienen mayor, pues ahorita ya mayor número de solicitudes. Y si no, ustedes pongan en Google radar finovista y son unos círculos en donde por tipo de financiamiento vienen las marcas de cada una de las plataformas. Ok. Y la última hasta este momento, Nicolás Olea, el solicitante puede ser una distribuidora de fondos, entidad regulada, que distribuya fondos domiciliados en el extranjero y en dólares. Tendría que revisarlo. No me suena porque la distribuidora también tiene un catálogo cerrado de actividades, pero bueno, lo revisamos. Y pues hasta ahorita sería la última. No sé si alguien quiera tomar micrófono y hacer alguna otra. Sí, disculpa, yo soy la persona, Eduardo Salas, mucho gusto. Hola, Soy Eduardo. preguntó de Factoraje. Hola, gracias por tu aportación, la verdad. Estoy poniendo atención y apuntando todo lo que puedo. Lo que pasa es de que la pregunta yo creo que a lo mejor la planteé mal. Yo actualmente trabajo en una SOFOM, estoy certificado en PLD, entonces más o menos me ha tocado leer un poco de la regulación. Y mi pregunta con respecto a una plataforma, unos empresarios quieren abrir una plataforma para poder vincular gente que quiera poner sus facturas a venta, pero en lugar de que sea colectivo, solamente invitar a inversionistas terceros para que fondeen una factura. Entonces, a mí lo que me surge la duda es de, a veces tal cual, no encontré la palabra colectivo, la tipificación en la ley, a lo mejor y no la busqué bien. Entonces, ahorita la pregunta era si uno puede caer en una zona gris de entrar a una actividad reservada en el sentido de que publicas facturas, invitas a inversionistas, ellos meten el dinero, pero no están varios inversionistas fondeando una factura, solamente uno fondea una factura, asume el riesgo total de la factura. Entonces, como en varios puntos rosa con crowdfunding de mercado, medios masivos de publicación, etcétera. Y te digo este comentario porque me tuve que meter un poco también a la parte de captación del 103 de la Ley de Instituciones de Crédito y, oye, ¿qué tipificas como captación al público inversionista en general? Entonces, pues como que me surge esta duda de si pudiese caer en un supuesto de que es una actividad reservada. Mira, lo que te voy a contestar te lo digo a título personal. Ajá. Pero sí, en efecto hay algunos supuestos en donde, digamos que esté cerrado el círculo de Friends and Family a los cuales va dirigida la oferta de financiamiento. Y justo se está analizando por las autoridades si eso es o no financiamiento colectivo. Lo que a la letra dice la ley, en el artículo 15 que revisábamos, es que las actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general, y con esto de público en general se refiere al mundo, pues, ¿no? Ajá. Pareciera ser, eso pudiera ser una interpretación, que conforme a la letra de la ley no cabrían estos esquemas de Friends and Family, ¿no? Sino tendría que ser al público en general. Okay. Y en ese sentido, pues, seguir todo el camino que implica una licencia como institución de financiamiento colectivo, etcétera, ¿no? Okay. Pero bueno, pues ya sería un caso muy específico. Sí te podemos contactar, o sea, por fuera y tener una sesión, o sea, pudiera contactarme contigo y platicar. O sea, como una consultoría. Lo que te diga será a título personal. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que dada la naturaleza de tu duda, sí valdría la pena que tocaras base con las personas a cargo en la comisión. Ok, te agradezco. Sí, ¿de qué, Eduardo? Y Alba, es la última pregunta. Con esta cerramos, sería de Francisco Junco. ¿El financiamiento de las IFC es exclusivo para personas físicas o morales mexicanas o se pueden fondear a personas extranjeras? ¿Hay restricción? Lo que dice la ley es... No me acuerdo.
Entonces déjame revisarlo. Entiendo que, no entiendo, déjame revisarlo nomás para ver si lo que tengo claro es eso. Segundito, ¿eh? Mira, no quisiera darte una respuesta imprecisa. Me la dejo de tarea, y se las contesto después a través de los medios que me indiquen, ¿no? Sí, nos las haces llegar. Correcto. Y no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de que cerremos. Parece que no. Gerardo, entonces, adelante. Sí, muchas gracias, Bárbara. Antes de que se retiren, yo sí quiero hacer hincapié de algo. La maestra Alba, ella tuvo una participación importante en el libro que dictó Tirán Leblanc, denominado Ley para regular las instituciones financieras, que es el único que se ha editado en México en este tema tan interesante. Y dentro del mismo libro trae una participación muy importante con el nombre de Régimen Jurídico del Financiamiento Colectivo, crowdfunding. Es el único libro que existe, reitero, en nuestro país que abarca todo lo relativo a la ley FinTech, y en ello participó la maestra Rodríguez. Por mi parte, agradecerte tu participación y que también las respuestas, si no tienes inconvenientes, las hagas llegar por nuestro conducto, y agradecerte, reitero, en nombre de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Centro Educativo del Mercado de Valores, la Dirección de Educación Continua de la Universidad Anáhuac, México, y la Global Business School, tu participación, tu tiempo en habernos dedicado este tema. Muchas gracias, Alba. Sabemos cómo te encuentras ahorita con todo el cúmulo de trabajo, pero te agradecemos mucho, Alba, el que hayas aceptado. No, hombre, Gerardo, gracias a ustedes, gracias a todos. Yo sé que en este tiempo dedicarnos una hora a la capacitación y al conocimiento de nuevos temas es difícil. Entonces, yo al contrario soy la agradecida. Espero que haya sido de utilidad y que les haya quedado claro. Y si no, pues queda abierto el canal de respuestas. Estoy a sus órdenes. En la presentación vienen mis datos. Y lo que gusten será un gusto atenderlo. Muchas gracias, Alba.